de persecuciones, aflicciones, de humillaciones, de vivir de desierto en desierto, de cueva en cueva, David llega a ser coronado rey. En primera instancia, Dios le quita la vida a Saúl y a Jonatán, y David es reconocido rey, pero solo por la tribu de Judá. Las otras tribus buscan a un hijo de Saúl y lo coronan como su rey. Y hay una guerra interna entre la casa de Saúl y la casa de David. 7 años después, 2 años y medio de guerra interna entre las dos casas, muere el hijo de Saúl y David es coronado rey del resto de las tribus de Israel. David es coronado ahora después de casi 17 años, después de 17 años de que Dios le hubiera dicho, tú serás rey sobre mi pueblo, después de 17 años de que Samuel lo ungió por primera vez rey de Israel, a los 17 años, después de muchas luchas y sufrimientos, David fue coronado rey de todo Israel. Tenemos aquí entonces ahora al rey de Dios, reinando sobre el pueblo de Dios en el lugar dado por Dios para ellos. Así el reino de Dios llega a su etapa, se configura, se consolida en su etapa nacional. El reino de Dios tiene una etapa patriarcal con los patriarcas y una etapa nacional ahora con Israel establecido en esta tierra y David reinando sobre él. Con David, el reino de Dios llega a su punto más alto y después con su hijo Salomón. El principio de este gran reino es la coronación del rey dado por Dios. Y ese es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy. La coronación del rey de Dios y el establecimiento de su grandioso reino. Y por eso hemos puesto por título a nuestro pasaje, Mi rey coronado, mi rey coronado. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a mirar en él 4 cosas. Vamos a ver cómo Dios corona a su rey, los versículos del 1 al 5. Luego vemos cómo Dios da una ciudad fuerte a su rey, los versículos del 6 al 12. 3, Dios da un linaje a su rey, los versículos del 13 al 16, y luego finalmente veremos Dios da victoria permanente, victoria total a su rey en los versículos 17 al 25. Como pueden ver, este mensaje tiene 4 puntos. Algunos hermanos un poco ingenuos creen que si un mensaje o un sermón no tiene 3 puntos, está mal, el predicador se equivocó. No, los mensajes no tienen que ser todos de 3 puntos. Todo depende del contenido del mensaje. Pueden haber mensajes de 2 puntos, de 3 puntos, la mayoría son de 3, o de 4 puntos, pero no es sabio decir que el mensaje no estuvo bueno porque no tuvo 3 puntos. Incluso hay mensajes en los cuales el predicador no decide presentar el mensaje, decide no presentar el mensaje en un bosquejo como este y simplemente desarrolla sus ideas de una manera consecutiva. Veamos entonces nuestros 4 puntos para el día de hoy. En primer lugar, Dios corona a su rey. Y en este primer punto veremos el pueblo del reino de Dios, es decir, quiénes son los súbditos de este rey. Y debemos comenzar diciendo que estos hombres, que son ahora los súbditos del rey, estuvieron en guerra civil y odiaron a David durante 7 años. Por 2 años y medio levantaron sus armas directamente contra él y por 7 años se resistieron a reconocerlo como rey dado por Dios. Y ahora, en este tiempo, se le someten voluntariamente. Veamos en primer lugar el versículo 1. Versículo 1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Detengámonos en esa expresión, hueso tuyo y carne tuya somos.
Eso significa genéticamente que David es nuestro pariente, que somos hijos del mismo padre, Israel, Jacob, nuestro patriarca. Pero esa expresión, hueso tuyo y carne tuya somos, ¿en qué otro personaje de la Biblia la han escuchado? Levanten su mano. Levanten su mano, hermano Carlos Manuel. En Génesis, ¿quién le dijo a quién hueso de mi hueso, carne de mi carne? Adán a su mujer, Adán a su esposa. Así que estas palabras, hueso tuyo y carne tuya somos, tienen otro significado. Significa que además de la procedencia genética, hay una unión especial entre el rey y su pueblo, que es una unión como la de los esposos, que es una unión de pacto, lo cual se confirma en el versículo 3. Vean conmigo el verso 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Entonces hay una unión indisoluble entre el rey y el pueblo. El rey es una sola carne con su pueblo, tanto que el pecado del rey va a ser castigado en el pueblo. Tan unido está el rey a su pueblo que el pecado del rey va a ser castigado en el pueblo. ¿Alguien recuerda un episodio que vamos a ver en una clase posterior en el cual, habiendo pecado David, el castigado fue el pueblo? ¿Alguien recuerda, hermano Carlos Manuel? Exacto, cuando David censa al pueblo. ¿Quién cometió el pecado? David. ¿Y quién fue castigado? Tomen nota de eso. Eso es bastante interesante e importante. La unión entre el rey y el pueblo. Presten atención a eso. Eso es lo que se llama pacto davídico. Ustedes van a ir dándose cuenta de eso, de esa maravillosa enseñanza. Entonces, el pecado del rey va a ser castigado en el pueblo, pero más adelante la justicia del rey va a ser ¿qué? Imputada a su pueblo. Vayan tomando notas sobre eso. Entonces, en este primer punto, Dios da un pueblo a su rey y lo corona rey de ese pueblo y establece una unión muy especial entre el rey y el pueblo. Pero la pregunta que nos debemos hacer aquí es esta: ¿qué fue lo que los hizo cambiar a este pueblo rebelde que batallaba contra David y se negaba a reconocerlo como rey? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar y entregarse involuntariamente a David? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar? La mano poderosa de Dios obró con gran poder sobre sus corazones y Jehová cambió los corazones para que este rey coronado tuviera un pueblo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que Dios no solamente da un pueblo a su rey coronado, sino una ciudad fuerte. Veamos el versículo 6. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Detengámonos ahí y observamos ese detalle. Marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. David pudo haber seguido gobernando en Hebrón. Ya llevaba 7 años gobernando en Hebrón, pero decidió que la nación de Israel debía tener una capital. Y ahí vemos en David la sabiduría de un gobernante, una capital más central y ubicada estratégicamente. Y el Señor le hizo entender que esa capital sería Jerusalén. Pero el problema es que Jerusalén hasta ese momento seguía siendo habitada por los jebuseos. Es decir, que la conquista de la tierra prometida que había iniciado Josué
no había sido terminada. Y David entendió que ahora, como rey de todo Israel, él debía terminar esa conquista y establecer totalmente y en todo sentido, sobre ese territorio, que es el territorio de Dios, debía establecer el reino de Dios. Hasta ese momento, Dios no había escogido aquel lugar del cual él había dicho: allí haré morar mi nombre. Si ustedes recuerdan, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, Moisés le dijo a los israelitas que Dios escogería un lugar en el cual haría morar su nombre. Y luego en el versículo 16, capítulo 16 de Deuteronomio, les dijo: a ese lugar donde yo haré morar mi nombre, ustedes subirán 3 veces por año a adorarme. Ese lugar no había sido escogido aún. Dios escogió a Jerusalén. Ese es el lugar donde Él habría de hacer morar su nombre. Pero había que conquistarlo, porque allí estaban aún los jebuseos. Los jebuseos eran parte de los cananeos y eran guerreros poderosos, y la ciudad era muy difícil de conquistar porque estaba en una colina y estaba rodeada de una zona más baja, y por tanto cuando los soldados intentaban subir eran repelidos fácilmente desde las murallas de la ciudad con cosas que los soldados defensores arrojaban desde la muralla. Era muy difícil, o había sido muy difícil, durante más de 400 años ningún hebreo había podido conquistar Jerusalén. Y obviamente los jebuseos se creían inconquistables, tan inconquistables se creían que se burlaron de David y le dijeron: tú vas a venir acá, vas a intentar de conquistarnos a nosotros, mira, te vamos a poner a los ciegos y a los cojos para que peleen contra ti, y te vas a dar cuenta de que ni a los ciegos ni a los cojos de entre nosotros tú los podrás vencer. Pero David no fue a conquistar a Jerusalén en su propio nombre. David fue en el nombre de Jehová. Y Jehová es invencible. Y si Jehová dice que Él ha escogido a Jerusalén, David conquistará a Jerusalén. Y Dios le dio sabiduría a David para entender que la ciudad tenía un sistema de acueducto secreto. La forma como llevaban el agua a esa ciudad era una forma de acueducto secreto y complejo por medio de unos canales y unos túneles. Y David supo eso. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Y le dijo a sus soldados que para poder conquistar a Jerusalén debían ingresar a la ciudad por el túnel del acueducto. Y de esa manera David, muy probablemente, estas son cosas de mi imaginación, puso una parte de los soldados enfrente para distraer al ejército defensor. Los puso enfrente, junto a las murallas, junto a las puertas de la ciudad, mientras la otra parte del ejército entraba por el acueducto, y una vez adentro abrieron las puertas y los soldados completos entraron y conquistaron la ciudad. Jehová nuestro Dios, pues, le dio la victoria a David para conquistar la ciudad de Dios, que se llama Jerusalén. Y la palabra Jerusalén significa ciudad de paz, ciudad de paz. Y eso indica que el reino de Dios va a ser un reino de paz. Y esa ciudad es una fortaleza, es una ciudad para el santuario único donde los israelitas debían ir para adorar a Dios. Dios estaba con David, y por eso David avanzaba en todo el reino de Dios, como leemos en el versículo 10. Leamos el verso 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Tanto iba engrandeciéndose y adelantando David, que David comenzó a impactar con su poder y con su reino
a las naciones extranjeras. Un vecino suyo llamado Hiram, rey de Tiro, vio la grandeza y el poderío de David, apenas incipiente, apenas comenzando, apenas avanzando, y decidió honrarlo, enviando madera de cedro, cedros del Líbano, la madera más fina, más hermosa, olorosa, una madera espectacular con la que David construiría su casa de gobierno y más adelante su hijo Salomón el templo para adorar a Dios. Así que vemos cómo la gloria de Israel impacta a las naciones y aún reyes gentiles se unen a la causa de David, la causa del reino de Dios, y David tiene confirmación de que Jehová lo ha bendecido y escogido por príncipe sobre Israel y que Jehová ama a su pueblo Israel. Entonces ya vimos cómo Dios da una corona y a su rey y un pueblo para gobernarlo. En segundo lugar, Dios da una ciudad fuerte a su rey para que sea su fortaleza y su casa de gobierno, y allí construir su propia casa. Y ahora vamos en tercer lugar cómo Dios da un linaje. Dios da un linaje a su rey. En los versículos 13 al 16 se nos muestra que David tomó otras esposas y concubinas en Jerusalén. Ya en una clase pasada nos preguntaron por qué los reyes podían tener varias esposas, y espero que ya haya quedado claro por qué no era pecado para un rey tener varias esposas. Ya eso lo vimos, ¿cierto? Entonces David tiene varias esposas y tiene una dinastía, tiene un grupo de hijos que lo van a suceder en el trono, y es necesario que sean bastantes por los altísimos riesgos de muerte de un niño y los altísimos riesgos de muerte del rey en batalla. Entonces Dios le da a David un número importante de herederos, y aquí se nos da la lista de esos herederos, y en esta lista son aproximadamente unos 10 herederos de David al trono, un poco más de 10. Muy bien, después de que Dios le da un linaje a David, entonces está con él y le da la victoria sobre todos sus enemigos. Escuchando los filisteos del crecimiento de la gloria y el reino de David, en vez de ocurrir en ellos lo que ocurrió en Hiram, rey de Tiro, los filisteos se llenan de odio y agresión contra David, porque son archienemigos. Hay una enemistad irreconciliable entre los hebreos y los filisteos. Entonces los filisteos se forman en batalla para atacar y tratar de destruir a David. Ellos creyeron que así como habían destruido a Saúl, iban ahora a destruir a David. Y en esta sección se nos presentan dos batallas entre David y los filisteos. Una primera batalla, un primer ataque que se nos narra en los versículos del 11 al 12. Hay una primera batalla, hay un primer ataque. Los filisteos se extienden sobre un valle muy cercano a Jerusalén, que es el valle de Refaín. Y allí David, al verlos tendidos sobre el campo, David consulta a Jehová. Esto es muy importante. David consulta a Jehová: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le confirma: sí, ve, los entregaré en tu mano. Cuando David entra en el campo de batalla, al parecer Dios usa el agua. Al parecer en el valle habían unas fuentes de agua muy importantes, y de una manera milagrosa Dios hace que el agua se convierta en un obstáculo formidable para el ejército filisteo, y Dios, como una corriente de agua impetuosa, como un diluvio, destruye a los filisteos y los entrega en la mano de David, el cual los derrota de manera frontal y directa. Pero esta enemistad entre los filisteos y los hebreos no cesa, y los filisteos, aún derrotados, se reagrupan, se rearman y vuelven contra David. Se extienden de nuevo en el valle de Refaín, como leemos en los versículos del 19 al 20, del 22 al 25, se extienden de nuevo los filisteos
Y algo muy importante otra vez, David consulta a Jehová. David consulta a Jehová. Esta es una característica muy especial de David. David es un hombre conforme al corazón de Dios y por esa razón él siempre consulta a Jehová lo que debe de hacer. En esta ocasión David consulta a Jehová y Jehová le dice: no los ataques de frente, es decir, no salgas de la ciudad a enfrentarlos directamente, sino que rodéalos, y al parecer en la parte posterior del valle había una arboleda, un grupo grande de árboles conocidos como balsameras. Y Dios le dice a David: mira, la estrategia que tengo para esta batalla es diferente. Tú te vas a colocar detrás de las balsameras con tus hombres y cuando oigas un ruido sobre las copas de las balsameras, entonces ese ruido de marcha te dará la indicación de que debes atacar a los filisteos. Es una estrategia especial que Dios da para esta batalla. Y así lo hizo David. David se colocó detrás de las balsameras en la retaguardia del ejército filisteo y Dios trajo sobre las balsameras un ruido como de marcha. Algunos dicen que se trata de los ángeles de Dios que marchaban sobre las copas de las balsameras. Y eso es muy probable porque el nombre que se usa allí para designar a Jehová es Jehová de los ejércitos, o sea, Jehová de las huestes. Y esa palabra casi siempre se refiere a ejércitos celestiales. Entonces, cuando David escucha el ruido sobre las copas de las balsameras, los filisteos, al oír también el ruido, probablemente tuvieron la sensación de que el ejército de David era enorme y superpoderoso, y llenos de miedo, confundidos, son presa fácil de los hombres de David, los cuales lo destruyen y tiene una gran victoria. Así que el Señor le da victoria permanente a David. Cuantas veces sus enemigos lo asediaban, cuantas veces tenía que batallar, consultaba a Jehová y Jehová siempre le daba la victoria. Recuerden que hemos visto que el rey de Jehová es un rey invencible. Vendrán más batallas. Estas dos con los filisteos son solo el principio de todas las batallas y en todas David saldrá vencedor porque él es un rey obediente, no como Saúl. Saúl es un rey desobediente. David es un rey obediente y por tanto Dios su Padre le dará en todo la victoria. Lo que hemos visto pues ahora hasta aquí, en la parte histórica, tenemos a Dios dando a su rey una corona y con ella un pueblo, dándole un territorio, una ciudad fuerte y una casa de gobierno, dándole un linaje y dándole victoria total y permanente sobre todos sus enemigos. Este pasaje es un segmento más de la historia real de la nación de Israel. Es un pasaje histórico, verídico, real. Pero a través de esta historia, Dios está narrando otra historia. A través de esta historia real, literal, hay una historia tipológica detrás de estos hechos. Igual que David, después de los días de su humillación, Cristo resucitado y ascendido fue coronado rey de los cielos y la tierra. Igual que David tuvo un periodo de humillación que fueron aproximadamente 10 años. Después de ese periodo de humillación y después de muchas luchas, David fue coronado rey. Igual nuestro Señor Jesucristo, después de su periodo de humillación, fue resucitado, ascendido y coronado rey de los cielos y la tierra. Su Padre Dios le dio al Señor Jesucristo, igual que a David, un pueblo compuesto por gente que lo rechazaba y lo odiaba y que no le reconocía como rey, igual que David. Pero ese pueblo de un momento a otro cambió. ¿Qué hizo cambiar a este pueblo que odiaba y rechazaba a Jesús el rey? Dice la Escritura: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Salmo 110, versículos 1 al 3. Veamos ese texto, por favor.
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dice el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta es la coronación del Hijo de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, la ciudad que él ha elegido, la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ese pueblo que ahora gobierna el rey coronado, que es su pueblo especial, él lo ganó por su propia sangre. Su Padre Dios lo sacó de su costilla. El pueblo que Jesús, el Rey Jesús, gobierna de manera especial, su Padre lo sacó de su costilla, y por eso el Señor Jesús dice como Adán, ustedes, refiriéndose a nosotros, son hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque su Padre lo sacó de su costilla. Es un pueblo unido a Él permanente y eternamente, tanto que los pecados de ellos van sobre él y la justicia de él va sobre su pueblo. Y él los apacienta, les da pastos, porque él es un rey pastor. En el Antiguo Testamento, siempre que ustedes vean la palabra rey, la palabra rey en el Antiguo Testamento significa también pastor. El rey es el pastor de su pueblo, y Jesús es el rey pastor, el buen pastor que entró en pacto con ellos. Pero Dios su Padre, después de coronarlo, al igual que David, le ordenó atacar la ciudad fuerte y tomarla para él. Una casa para su gobierno y para su adoración, que en esta época no es la ciudad de Jerusalén. Ya no es una ciudad visible y material. No, en este tiempo el Rey Jesús ha tomado para sí otra ciudad, otra fortaleza, que no es material, sino es espiritual, y es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios. Pero esa iglesia, casa de Dios, es una morada temporal, porque la morada definitiva del Rey con su pueblo será la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, la cual desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Sus puertas son de perlas, sus muros son de gemas preciosas. Esa es la morada definitiva del gran rey con su pueblo. Y así como a David lo menospreciaron los jebuseos y se creyeron inconquistables, también a Cristo lo menospreciaron todos los impíos reprobados, y él los venció, y a su tiempo les dará su merecido. Así como a David, Dios le dio un linaje, hijos preciosos que se sienten en su trono, también Dios le dio al Rey Jesús un linaje. Y en Isaías capítulo 53 nos dice de él, y su linaje, ¿quién lo contará? El linaje de David, los que le iban a suceder en el trono, es un linaje que puede contarse en los dedos de las manos. Pero el linaje del Rey Jesús no puede ser contado. Su linaje, ¿quién lo contará? Y ese linaje es linaje escogido. Es un linaje de reyes y sacerdotes, escogidos no para sentarse en su trono, porque él después de resucitado nunca muere, sino para sentarse con él en el trono de la casa de su Padre. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos ese linaje del gran David. Y así como a David Dios le dio victoria sobre todos sus enemigos, también Dios le dio a Jesús
victoria sobre todos sus enemigos. En el primer ataque a la ciudad del enemigo, el gran David rescató para la casa de su padre 3,000 almas preciosas que estaban cautivas en el poder de los jebuseos. Hombres malignos y depravados como los jebuseos. Recuerden por qué fueron matados justamente los jebuseos. Porque ellos eran homosexuales, se unían en unión íntima, unión sexual con bestias y ofrecían sus hijos al fuego a dioses falsos. Esos jebuseos reprobados merecían ser condenados de esa manera. Pero algunos de esos jebuseos, cautivos de dioses falsos, sacrificando a sus niños al fuego, homosexuales y echándose con bestias, fueron rescatados de la ciudad de los jebuseos por el gran David, que dirigió su primer ataque, y en su primer ataque a esa horrenda ciudad rescató a 3,000 jebuseos que ahora son súbditos de él y le adoran y se entregan a él totalmente. Y en un segundo ataque, el gran David dirige sus ejércitos, comandados por el general Pedro, quien entra en la ciudad y arrebata de la ciudad de los jebuseos 5,000 almas preciosas, que ahora son súbditos del gran David. El general Pedro, un gran general de los ejércitos de Dios, uno de sus valientes, como veremos en otra clase más adelante, cuando veamos los valientes de David. De esta manera, pues, Dios le da al Rey Jesús un poder más grande y una victoria más grande que la que le dio al Rey David. Y así como David esperó las señales, así como David esperó el poder detrás de las balsameras, para cuando se escuchara el ruido sobre las balsameras, era la indicación de que el poder de Jehová había venido al campamento y la batalla estaba lista para ser ganada. De igual manera, 500 hombres del ejército del gran David, en cabeza del general Pedro, se reunieron en la ciudad de Jerusalén a esperar no sé qué ruido sobre sus cabezas, más poderoso que el ruido sobre las balsameras. El Espíritu Santo, descendiendo sobre ellos, produjo un gran ruido, un gran terremoto, señal de fuego sobre sus cabezas, y el ejército del gran David estaba listo para ir a rescatar a las almas de la ciudad de los jebuseos. Mayor poder que sobre las balsameras tiene hoy la iglesia del gran David en el Espíritu Santo, que la llena para que pueda cumplir su misión. Así nosotros, guerreros, súbditos del gran David, hoy debemos preguntarnos, ¿cómo aplicamos esta palabra a nuestras vidas? ¿Cómo actualizamos este pasaje para nosotros hoy? Bueno, la actualización del pasaje es muy sencilla. Nosotros tenemos un día a la semana, uno entero de 24 horas, para celebrar la coronación del gran David. Hoy estamos aquí. Y hoy será día del Señor hasta las 12 de la noche, para que cantemos, adoremos y celebremos que nuestro Rey ha sido coronado. Pero no solamente eso, el gran David nos ha señalado cuál es su fortaleza, cuál es el lugar de la fortaleza donde todo su ejército debe estar congregado. Hermanos, esta es la fortaleza. Esta mañana aquí estamos en la fortaleza de David. Esta es su fortaleza. Aquí los cojos reciben fuerza para caminar. Los ciegos recibimos vista para ver. Aquí está la fortaleza de David. Por eso cuánto llora mi alma, cuánto lamenta mi alma, cuando veo que algunos de ustedes, abatidos por las aflicciones, rehúsan en domingo venir a la fortaleza.
Hermanos, mayor mal se hacen a ustedes mismos cuando afligidos por las aflicciones de esta vida, abatidos por el dolor y el sufrimiento, se resisten a venir a la fortaleza de David. Hermanos, aquí el gran David aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Por eso vengamos, descendamos a la fortaleza de David. ¿Qué hizo David cuando escuchó que los filisteos habían acampado contra él? Dice el texto, descendió. ¿A dónde? A la fortaleza. Hermanos, esta es la fortaleza de David. Y así como David recorrió ese camino de humillación antes de su coronación, nosotros que vamos a recorrer el mismo camino, debemos esperar humillaciones y aflicciones. Pero siguiendo todas las estrategias de batalla de nuestro gran rey David, el gran David, venceremos todas nuestras aflicciones, todas nuestras dificultades, honraremos a nuestro rey. Hermanos, cuando estemos afligidos en gran manera, hay cosas que ya hemos vivido, ya ustedes han vivido, yo he vivido cosas que nos hacen adorar al Señor con más poder. Algunos de nosotros hemos enterrado a nuestra mamá el sábado en la tarde y el domingo hemos estado cantando glorias a nuestro Rey coronado en la fortaleza de David. Y esa adoración que rendimos con el corazón partido y abatido no es igual a cualquier otra adoración. La adoración que rendimos con el corazón partido y abatido es la adoración que demuestra que nuestra vida vale menos que el reino de Dios. Y por eso esa adoración es profundamente agradable al gran David. Así que el Señor nos dé luz en nuestros ojos para ver que nunca debemos dejar de descender a la fortaleza. Nunca debemos estar ausentes de las filas de nuestro rey cuando él pasa revista a todas sus tropas. Sus tropas deben estar reunidas en la fortaleza y allí él con su gran poder, su Espíritu Santo, les da fuerza para que saliendo de la fortaleza vayamos a pelear todas las batallas del pueblo de Dios. Y así sea la muerte, la venceremos, hermanos. Moriremos con gozo en las manos de nuestro gran Rey. Pero hay que venir a la fortaleza, cueste lo que cueste. Estemos en las filas de nuestro Rey coronado, recibiendo poder y bendición dentro de la fortaleza que Él nos ha señalado, que es la iglesia, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Oremos.